La tiranía de las almas dignas. ¿Qué es el gobierno y por qué existe? En el inicio de la civilización humana, se fueron formando tribus y hubieron individuos que mataban a otros para poder apoderarse de lo que no había sido producido o adquirido por ellos mismos. Con ello se inicia el concepto de venganza, en la cual se generaban grandes matanzas para poder ajusticiar el primer daño originado. Pero eso generaba demasiados problemas a lo largo de muchas generaciones y no permitía que los individuos de esa tribu puedan vivir en paz. Es en ese momento en el que todos los individuos de la tribu acceden a reconocer a un solo ente capaz de ejercer justicia, al cual le conceden el monopolio legal del uso de la violencia, renunciando a sus propias armas, a la violencia y a la justicia impartida por ellos mismos como individuos. Y a ese ente lo llaman gobierno. Vamos a pensarlo por un momento. ¿Qué pasaría si tú decides vivir en absoluta paz, pero un día pacíficamente decides no someterte a lo que impone el gobierno mediante sus impuestos? Vendrá personal instruido por el gobierno para quitarte tus pertenencias o privarte de tu libertad, dependiendo del país donde te encuentres. Por supuesto, no lo harán pidiéndotelo con cortesía, harán uso de la violencia, pero esta violencia tendrá carácter legal. Es lo que sucede todos los días, cuando hay un comerciante ambulante que no paga impuestos, y este se encuentra vendiendo sus productos de forma pacífica. Al venir los fiscalizadores del gobierno y ver esto, usando la violencia les quitan sus pertenencias, porque nuevamente el gobierno tiene el monopolio legal del uso de la violencia. Y seguro te preguntarás, ¿y quién controla todo el poder de este leviatán que es el gobierno? Principalmente lo hacen dos instituciones, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú estás en la calle y alguien te asalta y te roba? Exacto, vas a denunciarlo a la comisaría con la policía. Pero ¿qué pasa cuando el que te roba y agrede es un policía o es un trabajador del gobierno? No puedes ir a denunciarlo a la comisaría en esta situación. Aquí lo que tendrás que hacer es acudir a la Defensoría del Pueblo, ya que este es un organismo que se encarga de velar por la integridad de tus derechos como persona y como ciudadano, priorizándolos sobre el poder que tenga el gobierno. Algo similar sucede con la Constitución. Cuando el gobierno quiere robar las AFPs, o quiere confiscarlas, o estatizarlas, o nacionalizarlas, es lo mismo. Pero el puente está caído. No se ha caído, señor. ¿Cómo que no se ha caído? ¿Qué estamos viendo entonces? Solamente está desplomado su apoyo extremo. Joyas que la filosofía peruana nos dejan, pero que la gente cree, y por eso los candidatos utilizan la palabra nacionalizar para reemplazar expropiar, que suena tan feo, pero es lo mismo. Yo soy afiliado a una AFP y siento que me cobran demasiado. No quiero que me cobren eso. Y siento que manejan mi dinero de una manera que a mí no me gusta. ¿Y por qué no fue a la ONP? ¿Por qué no fui a la ONP? Sí. Porque para alguien como yo, hay un experto que se llama Javier Olivera, ha hecho el cálculo. Para gente como yo que tiene ingresos medianos altos, la ONP te paga unas pensiones muy bajas. Entonces, honestamente, a la mayoría de los trabajadores nos ponen a escoger entre dos opciones malas, ¿no? La opción de la AFP, que a mí no me gusta, y la opción de la ONP, que honestamente te paga. Que le gusta menos. Claro, por supuesto, te paga unas pensiones ridículamente bajas. Te lo digo con toda franqueza. Entonces, ¿estás reconociendo que la alternativa estatal es mala? No. Digamos, usted mismo ha decidido. Entonces, ¿qué puede hacer un gobernante que ambiciona el más absoluto poder, que no desea que nada ni nadie lo regule o controle, que nadie se pueda oponer a la violación de todos los derechos de su pueblo? ¿Qué necesita hacer ese gobernante para poder robar las AFPs y utilizar ese dinero como su caja chica? Y que no se te olvide, luchador del pueblo que se respeta, gasta por lo menos $1 millón en joyas al año. Eso sí, con el dinero del pueblo. Es muy sencillo, solo tiene que cerrar la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo puede hacer eso? Tiene que liderar una asamblea constituyente, que es el organismo de máximo poder en un país. Es el organismo que le permite determinar cuánto tiempo dura el cargo de presidente, cuáles son sus funciones, cuánto duran los congresistas y hasta cómo van a ser elegidos todos ellos. Absolutamente todo lo que se te ocurra, todos los abusos de poder, todas las tiranías, todas las violaciones de derecho, exacto, como las de Venezuela y Cuba,
todas se pueden volver legales en la Asamblea Constituyente. Y en esta Asamblea Constituyente se podrá redactar una nueva Constitución en la que no hayan organismos reguladores, donde nada ni nadie tenga la libertad de poder ser opositor al gobierno, y mucho menos poder defenderse de él. Por cierto, la actual Constitución Política del Perú reglamenta que para poder cambiar la Constitución en alguno de sus artículos o para poder cambiar la Constitución completamente se necesitan 2 votos del Poder Legislativo, que es el Congreso, o en su defecto se necesita un voto del Poder Legislativo, que es el Congreso, más un referéndum popular. Entonces, decir que vas a cambiar la Constitución completa llevándola a un referéndum popular sin antes haber pasado por una aprobación mediante el Congreso es un evidente mecanismo para poder perpetuarte tú en el poder, violando las normas constitucionales. Esa es la definición de golpe de Estado. ¿Aún no te suena familiar todo esto? Ha pasado en varios países y está a punto de suceder en el Perú también. Vamos a verlo juntos. Pedro Castillo propuso desactivar la Defensoría del Pueblo durante un mitin el pasado 19 de marzo en el Cusco. Hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Las empresas transnacionales están con las horas contadas. Tribunal Constitucional, vergonzoso que la vamos a desactivar en el acto, porque las demandas del pueblo... ¿Qué va a desactivar, perdón? ¿Qué va a desactivar? El Tribunal Constitucional. No nos faltará lo que a la gallina le sobra para desactivar el Tribunal Constitucional, mi estimado Jaime. No hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, de una nueva Constitución. Para instalar una Asamblea Nacional Constituyente. No vamos a cambiar de lenguaje, no vamos a cambiar de mensaje, sino más bien pido a ustedes, como gobernadores regionales, sean los primeros convocados para que participen en la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Por algo que usted y su comando no le han dicho al público. No le han dicho al pueblo que la constituyente es una entidad superdictatorial. Y no le han dicho al pueblo que Venezuela ha tenido 26 constituyentes y ninguna de ellas ha podido arreglar el problema. Y no le han dicho al pueblo que las 2 últimas constituyentes tienen ingratos recuerdos para los venezolanos. La del 46, auspiciada por Acción Democrática después de tumbar a Medina, para legalizar el nuevo régimen, y la de Pérez Jiménez en el 52, para legalizar la dictadura. Entonces yo pregunto una cosa. Primero que todo, nuestra Constitución no tiene prevista constituyente. Entonces, ¿cómo va usted a convocar a esa constituyente? La constituyente, ¿quién puede decir que es algo supradictatorial? ¿De dónde sacas tú eso? Lo sacamos de la experiencia que tenemos en Venezuela con 26 constituyentes y de lo que es la constituyente. Pero eso no tiene relación. Sí tiene relación. No tiene relación. Mira, la constituyente. El hecho de que tú digas que ha habido tantas constituyentes. Usted me ha hecho una pregunta. Pero bueno, no tiene relación. Pero te responde usted concretamente. Me ha preguntado que de dónde saco yo. ¿Y cuál es la relación? ¿De dónde saco yo que la constituyente es supradictatorial? Ajá. ¿Quiere que le conteste? Sí, como no, claro. Simple y llanamente, la constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Hace 50 años, un autor inglés, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, decía que la constituyente puede hacer todo lo que hay en el planeta Tierra, menos convertir a un hombre en mujer o a una mujer en hombre. Hoy en día, considerando el avance de la ciencia, pudiéramos hacer que la constituyente puede hacer eso. Entonces, ustedes no le han dicho al pueblo, por ejemplo, que al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de 15. Te falta un pequeño detalle. ¿Cuál? En la galleta que tiene. ¿Es una galleta? Sí, bueno, menos mal que es televisión. Esto lo están viendo abogados, sí, etcétera, y saben quién es el galletado. Pero eso lo va a decidir la gente. Oye, ¿cómo no? Sí, claro, la gente ve y oye. Mira, Oscar, te faltó un pequeñito detalle. ¿Cuál? Pequeño detalle nada más. ¿Cuál? Que la constituyente, después de discutir el modelo político necesario y conveniente para un país, no puede decidirlo, sino que tiene que someter a referéndum y preguntarle, óyeme, y preguntarle a los venezolanos si están de acuerdo o no. Permíteme responderte ahora, tú hablaste como 10 minutos. No, 10 No te interrumpí porque yo respeto pues la hable, expresión. Hable, está como la constituyente
La constituyente, el que se está matando es otro. La constituyente, después que discute, queridos amigos, ¿cuál es el modelo político conveniente para Venezuela? La democracia, la nueva democracia de contenido real. Tiene que, antes de aprobar la nueva constitución, someter eso a referéndum para que sea el país el que tome la decisión. Ese pequeño detalle se te olvidó. No podemos decir que sea una cosa supradictatorial. La constituyente es una medida absolutamente democrática. Tanto la convocatoria, y tú me preguntabas que cómo convocarla. Muy fácil. Un presidente de la República puede convocar a referéndum en función de, primero, el artículo 4 de la Constitución Nacional, que dice: la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio por los órganos del poder público. Y segundo, el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio, que establece la posibilidad de llamar a referéndum para consultar al país sobre asuntos trascendentales. Es más, establece 3 maneras de llamar a referéndum. Primero, que la mayor parte del Congreso lo haga, 2/3 del Congreso. Pero también establece la opción de que sea el presidente en Consejo de Ministros que convoque a referéndum. Y tercero, que 10% de los inscritos, venezolanos inscritos en el registro electoral, convoquen en un documento firmado por 1.200.000 personas, más o menos sería, a ese referéndum para la constituyente. ¿Ya terminó usted de explicar? Sí, como no. Permíteme terminar esto. Todo eso es un camino democrático, de consulta. La forma de elegir la constituyente es absolutamente democrática. Y el trabajo de la constituyente, abierto ante el país, no es nada dictatorial. Dictatorial es esto que tenemos aquí, un congreso de cogollos que toma decisiones en contra de un país, que no oye a nadie, que legisla contra el interés de un país. Eso sí es dictadura. ¿Ya usted ha terminado? Sí, bueno, por ahora. Yo estoy muy contento de que el candidato Chávez haya explicado lo que él cree de la constituyente y cómo se elige a la constituyente y cómo trabaja la constituyente, porque está más perdido que el hijo del Limbe. Este programa lo están viendo todos los juristas del país. Ellos, yo no soy jurista, pero ellos, y seguramente le van a responder por la prensa, eso no es así. Primero que todo, no se debe engañar a la gente. El artículo 4 de la Constitución no autoriza ningún referéndum. El artículo 4 simplemente le garantiza a usted, a mí y a todos ustedes que para elegir, para estar en el gobierno, el único medio que tenemos es sufragio. Es decir, para estar representados nosotros en el Congreso tenemos que votar. Otra cosa, el artículo 181 de la ley del sufragio, ese artículo, a través de ese artículo no se puede convocar a la constituyente. Y le voy a explicar por qué, por una cosa elemental que se ve en primer año de derecho. Nuestra Constitución establece cómo se modifica ella, y si la Constitución establece cómo se modifica ella, a través de ese artículo no se puede convocar a referéndum para cambiar la Constitución. Pregúntele a Tulio Chozoni, vaya a la Universidad Central y usted se enterará. Mire, usted está más perdido que... Bueno, pues está bien. Usted está más perdido, claro, hermano, en este laberinto de cosas. Sí, podemos aparecer aquí hasta las 6 de la mañana. Usted está desconociendo, bueno, Yane, yo estoy desconociendo todo lo que es la ciencia jurídica y la ciencia histórica. Magnífico. Si yo estoy el equivocado, si yo soy el equivocado, 3 millones de personas van a decir mañana quién es el equivocado. Si es usted o soy yo. Ahora que conocemos un poco más sobre el gobierno, por favor, no apoyes el golpe de Estado. Gracias por ver este video y bienvenidos a Publicítalo. Por favor, comparte este video con todos tus contactos para que juntos podamos impedir la Asamblea Constituyente mediante el golpe de Estado que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón pretenden realizar.